Tengo unas breves palabras escritas de presentación del acto, pero antes de ellas quiero, en fin, esperábamos amigos y amigas, compañeros, camaradas, nos ha sorprendido gratamente, no sorprendido, esperábamos, pero siempre es estimulante. Quiero agradecer a Miguel Ángel Jiménez, que está grabando, como decimos, esto suele ser motus propios, amigos y camaradas, que un día dicen, traigo la cámara y grabamos. Y esto para nosotros, como hemos escrito alguna vez en algún artículo, fondos económicos no tenemos ninguno, pero fondos morales y de ánimo los tenemos todos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un acto de la agrupación ateneísta Juan Negrín. Quiero reseñar cuanto ello significa. Un acto posible gracias a personas de este Ateneo de Madrid, socios y socias, quienes creemos en una tercera república española digna continuadora de la segunda y en especial de quienes la defendieron durante la Guerra de España 1936-1939. Y personas quienes, como el doctor Negrín, creemos en un socialismo marxista en sus más amplios sentidos. Por eso en la agrupación estamos comunistas, socialistas marxistas, republicanos y republicanas de izquierdas, militares antifascistas, cristianos y cristianas de base. El acto concreto hoy, lo adelanto para que nadie se engañe, es más específicamente comunista. Todas las personas en la mesa lo somos, pero lo hacemos sabiendo que seguimos siendo leales al presidente Negrín, quien dijo públicamente el 14 de abril de 1942. Dijo Negrín: solo un gran Estado, con el que aún hasta tiempo después de comenzada la guerra no nos ligaban ni siquiera las normales relaciones diplomáticas, supo hacer honor a sus compromisos y mantener incólume el principio de la seguridad colectiva sobre el que se asentaba su política internacional. Su nombre está en nuestros labios: la Unión Soviética. Procuró la URSS dar satisfacción a las demandas de suministro de material y recursos, de asesoramiento técnico y de apoyo diplomático hechas por los sucesivos gobiernos de la República, atendiendo a nuestro abastecimiento, dentro de las dificultades creadas por el bloqueo efectivo de la España constitucional, mantenido por los países firmantes del Pacto de No Intervención, y no regateando la URSS su ayuda en el frente internacional conforme con nuestros deseos y las conveniencias circunstanciales de nuestra causa en cada momento. Los españoles amantes de una España progresiva, sean cuales sean nuestras ideas, no olvidaremos nunca los vínculos de amistad y gratitud que entre los dos países creó la guerra. No contamos los españoles entre nuestros defectos el ser almas malnacidas. Así dijo literalmente Negrín. Y por tanto, nosotros y nosotras, seamos comunistas, socialistas marxistas, republicanas y republicanas de izquierda, cumplimos con justicia al conmemorar hoy el centenario del nacimiento formal de la Unión Soviética. Pues este de hoy, sigo explicando para que nadie se equivoque, no es solamente un acto de historia. No es solo... Este de hoy no es solamente un acto de historia, lo es también, por parte de quienes lo hacemos, un acto de homenaje y gratitud. Quede bien claro. Hoy conmemoramos el centenario del primer Estado obrero de la historia. Se constituyó formalmente, efeméride poco recordada, exactamente tal día como hoy de hace 100 años, exactamente. De manera comprensible,
Es mucho más recordada la fecha de la Revolución Socialista Rusa, el 7 de noviembre de 1917, según nuestro calendario. 25 de octubre en el calendario juliano, en vigor entonces en el país. Pero la URSS como tal nació el 30 de diciembre de 1922 y su influencia en el mundo ha sido y es inmensa. Más allá de la desaparición de aquel Estado el 26 de diciembre de 1991, su impronta llega hasta hoy. La URSS llegó a ser un motor de progreso, naturalmente antifascista y republicano, a escala planetaria. Una referencia para millones y millones de personas en la lucha por los derechos sociales, económicos, laborales. No seré yo quien obvie los errores que a la postre llevaron a la desaparición de aquel Estado. Sin embargo, hoy estamos aquí para recordar su nacimiento, no su muerte. Y sí me permito opinar, decir que su vida fue fructífera, ha dejado semilla. Estoy entre quienes piensan que, puesto en una balanza a escala planetaria, histórica, lo bueno y lo malo de la URSS, gana de cierto lo primero, lo bueno. Historiadores hay quienes han definido el siglo XX como el siglo de la URSS. Yo, aunque era casi un niño, la recuerdo. Y creo que tras su desaparición, el mundo se ha vuelto más salvaje, violento, irracional. Opino que la URSS aportó estabilidad a nuestro convulso planeta, paz y, desde luego, esperanza a millones de oprimidos y oprimidas de la Tierra, en todos los países del mundo. Eso también significó la URSS durante décadas. Ha desaparecido como Estado, es cierto, pero las premisas que le dieron origen, no. Siguen en vigor para millones, muchos millones de personas en todo el planeta, y también están, ya sea en mayor o menor grado, en estados de hoy. Por eso digo que la simiente de la URSS pervive, incluso en países que no son de constitución marxista. Hoy nos van a hablar de la constitución de la Unión Soviética, también de su legado, nuestros compañeros Carlos Hermida Revillas, Laureano Recio Crespo y Pedro Sánchez Encinas. Tras de sus palabras, quiero avanzar que pondremos la música de la Internacional, porque, como el himno de Riego, el himno de la República Española, nos une. Y también en el día de hoy, porque recordamos que la Internacional fue el himno de la Unión Soviética entre 1922 y 1944. Tras de escucharlo y terminar como tal este acto, habrá una fase de coloquio ceñida al tiempo el cual podemos estar en esta sala. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el profesor Carlos Hermida Revillas. Él ha escrito obras de referencia sobre la Unión Soviética, sobre su nacimiento. Es también columnista habitual del diario Octubre, el diario en papel, el que se empezó a editar clandestinamente en España en los años 60. El profesor Carlos Hermida Revillas. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel, por invitarme a este acto conmemorativo. Siempre es un honor y un placer estar aquí en el Ateneo de Madrid. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, sobre todo en una fecha complicada como es vísperas del Año Viejo. En primer lugar, yo quería comentar pues, la existencia de cierta confusión, incluso entre estudiantes, lo digo por mi experiencia docente, que tienden a considerar que la revolución de octubre del 17 y la fundación de la URSS fueron simultáneas. Es decir, los bolcheviques tomaban el poder y organizaron un nuevo Estado, ¿cuál? La Unión Soviética. Y esto no es así, es un error común. Pero el hecho revolucionario de octubre del 17
y la fundación de la URSS son dos momentos históricos distintos. Forman parte, por supuesto, de un proceso dialéctico revolucionario, pero suceden con 5 años de diferencia. La toma del poder es el 25 de octubre del 17, según el calendario de la Iglesia Ortodoxa, y la fundación de la URSS fue el 30 de diciembre de 1922. Dicho esto, pues hay dos elementos o dos hechos fundamentales para entender la fundación de la Unión Soviética. El primero es que Rusia, en vísperas de la Revolución del 17, era un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional gigantesco. Un imperio que abarcaba 21 millones de kilómetros cuadrados, con 150 millones de habitantes aproximadamente, y más de 100 nacionalidades. Es decir, más de 100 grupos con trayectorias históricas diferentes, religiones diferentes, lenguas diferentes y costumbres también muy diferentes. El origen de este imperio plurinacional se remonta a la Edad Media, en primer lugar al Principado de Kiev y después al Principado de Moscú, y a través de una serie de largas luchas y de conquistas los zares habían ido ensanchando ese Principado de Moscú. Fundamentalmente las conquistas se intensificaron durante el siglo XVIII y XIX, y a la altura del XVII pues teníamos este imperio plurinacional. Los rusos eran la nacionalidad más numerosa, pero una de ellas. Además, era un imperio donde el nacionalismo ruso se imponía sobre las demás nacionalidades y todos esos pueblos estaban sometidos al despotismo de la autocracia zarista. Eso, por lo tanto, es el primer hecho a tener en cuenta. Se habla de Rusia, pero no olvidemos que eran más de 100 nacionalidades totalmente diferentes. El segundo hecho importante es que los bolcheviques defendieron siempre el derecho a la autodeterminación. Ya en el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, en su programa se establecía este principio fundamental: el derecho de los pueblos a decidir su propio destino. Y después se ha ido desarrollando a través de numerosos libros, folletos, comunicados, informes, etc. Recordemos aquí, entre esos textos, pues el de Stalin de 1913, el marxismo y la cuestión nacional. Un texto clásico donde desde un punto de vista marxista se fijaba lo que era una nación y se establecía lo que era el principio de autodeterminación. Yo voy a leer un texto de Lenin del año 14, en vísperas de la Guerra Mundial, donde queda perfectamente claro cuál era la posición bolchevique a este respecto. Decía así Lenin: semejante estado de cosas plantea al proletariado de Rusia una tarea doble, o mejor dicho, bilateral. Luchar contra todo nacionalismo, y en primer término contra el nacionalismo ruso. Reconocer no solo la completa igualdad de derechos de todas las naciones en general, sino también la igualdad de derechos respecto a la edificación estatal. Es decir, el derecho de las naciones a la autodeterminación, a la separación, y al mismo tiempo, y precisamente el interés del éxito en la lucha contra toda clase de nacionalismos de todas las naciones, propugnar la unidad de la lucha proletaria y de las organizaciones proletarias, su más íntima fusión en una comunidad internacional, a despecho de las tendencias burguesas al aislamiento nacional. Completa igualdad de derechos de las naciones, derecho de autodeterminación de las naciones, fusión de los obreros de todas las naciones. Tal es el programa nacional que enseña a los obreros el marxismo, que enseña la experiencia del mundo entero y la experiencia de Rusia. Por lo tanto, derecho de las naciones, a la autodeterminación y necesidad de que los obreros se unan a escala internacional para construir el socialismo. Estas palabras reflejan claramente que Rusia era una cárcel de pueblos. Por eso se habla de esa necesidad imperiosa de permitir a las naciones su autodeterminación, el que definieran ellos su propio destino. Por lo tanto, cuando triunfa la revolución del año 17, los bolcheviques tienen ya un armazón teórico muy claro y muy sólido respecto a esta cuestión. Una vez que triunfa la revolución, los bolcheviques empiezan a poner en práctica este derecho a la autodeterminación. Se crea inmediatamente el Comisariado de las Nacionalidades, a cuyo frente se sitúa Stalin, que era el gran experto del partido en este tema. Como ya hemos dicho, había escrito ese libro magnífico. En segundo lugar, inmediatamente que triunfa la revolución, se emite un decreto
llamando a ejercer el derecho a la autodeterminación a todos los pueblos de Rusia. Y en tercer lugar, en 1918 se funda el primer Estado soviético, la República Soviética Socialista Federativa Rusa, que permitía que los pueblos que tuvieran unas características comunes que tuvieran derecho a organizarse sobre una base federal. Por lo tanto, ya desde el principio, los bolcheviques iniciaron el camino para que los pueblos de Rusia ejercieran ese derecho. Ahora bien, ese camino iniciado pues se ve interrumpido por dos acontecimientos. El primero es la paz que necesariamente tienen que firmar los bolcheviques con los alemanes, con los imperios centrales, para salirse de la guerra. La paz de Brest-Litov, que supone la cesión de enormes territorios a los alemanes y a los austrohúngaros. Y en segundo lugar, y más importante todavía, es la guerra civil. La guerra civil que comienza en 1918 y terminará en 1921, y que supone pues, un dislocamiento territorial, económico y social inmenso. Hay que recordar que durante la guerra civil hay territorios que se hacen independientes, territorios dominados por los ejércitos blancos, por los ejércitos contrarrevolucionarios, territorios dominados por los ejércitos extranjeros, de las decenas de países que invadieron el país, entre ellos ejércitos británicos, franceses, japoneses y estadounidenses, y después los ejércitos, el ejército bolchevique, el ejército rojo. Hay que decir que en el año 19 los bolcheviques solamente controlaban una pequeña parte de lo que había sido originariamente el imperio zarista. Quizá la situación más compleja durante la guerra civil se sitúa en Ucrania, porque en Ucrania en un momento dado pues están actuando el ejército de los nacionalistas ucranianos, de la Rada ucraniana, que ha proclamado la independencia. Está el ejército alemán, los ejércitos blancos, el ejército bolchevique y un ejército, pues llamarlo de alguna manera, anarquista, pues dirigido por Magno, un dirigente anarquista ucraniano. Hay momentos en que hay luchas de todos contra todos y hay momentos en que hay alianzas entre ellos. Por ejemplo, en algún momento pues los anarquistas colaboraron con los bolcheviques. Por lo tanto, la situación es extremadamente compleja. La guerra civil termina en el año 21 con el triunfo bolchevique. Antes de ver cuál es la situación territorial del país, me van a permitir ustedes que haga un pequeño paréntesis, una pequeña digresión, que es la siguiente. Desde hace ya bastantes años leemos en libros de texto y no de texto, libros supuestamente académicos, que los bolcheviques no hicieron una revolución, sino que dieron un golpe de Estado. Eran unos golpistas. Todos sabemos que un golpe de Estado es una acción violenta de una minoría contra una mayoría. Enseguida pues pensamos en el golpe de Estado franquista del año 36 o en el golpe de Estado de Pinochet. Esto, por supuesto, se dice para desprestigiar a los bolcheviques, que eran pues, una minoría golpista. Bueno, supongamos por un momento que lo fueran. Vamos a hacer un esfuerzo de imaginación grande, ¿no? Y que mediante, bueno, una combinación de astucia, ¿no? Pues de suerte, los bolcheviques lograron derrocar al gobierno de Kerensky y hacerse con el poder en el país. Ahora, inmediatamente viene la guerra civil. Y entonces esa minoría golpista se tiene que enfrentar a los ejércitos contrarrevolucionarios, a los ejércitos de decenas de países capitalistas y se supone que además, como son una minoría golpista, a la inmensa mayoría del pueblo de Rusia. Y sin embargo vencen. ¿Cómo es posible? Si eran una minoría violenta y golpista que había tenido suerte y se había hecho con el poder. Bueno, determinados historiadores, historietógrafos, ¿no? Aunque tengan ciertos títulos, afirman, fue el terror. O sea que una minoría golpista pues, se impuso pues, mediante el terror sobre unos 120 millones de campesinos. No está mal. No es esa la verdadera historia. La cuestión es la siguiente, y es que los bolcheviques, nada más tomar el poder mediante un acto revolucionario en Petrogrado y en Moscú, publicaron un decreto, que es el decreto sobre la tierra.
Mediante ese decreto se expropiaban las propiedades de los grandes terratenientes, de la familia del zar y de la Iglesia Ortodoxa, y se entregaban gratuitamente a los campesinos pobres. Eso fue lo que decidió, digamos, la guerra civil. No el terror ni el golpismo, sino los bolcheviques, como partido revolucionario que eran, fueron capaces de crear una alianza sólida entre la clase obrera y el campesinado. Y bueno, es probable que muchos campesinos no aprobaran ciertos métodos bolcheviques, pero lo que tenían muy claro es que si los ejércitos blancos ganaban la guerra, ellos se quedaban sin la tierra, y que la tierra se la habían dado los bolcheviques. Esta es la verdad histórica. Los bolcheviques no dieron ningún golpe de Estado, llevaron a cabo una revolución de masas y triunfaron en la guerra civil porque fueron capaces de soldar y de lograr esa alianza entre la clase obrera y el campesinado. Cierro el paréntesis. Bien, una vez que acaba la guerra, en el año 21, que todavía hay unos coletazos en el año 22, ¿cuál es la situación territorial del país? Es la siguiente. Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia, que formaban parte del antiguo imperio zarista, se han hecho independientes, bajo gobiernos burgueses. Una parte de Bielorrusia y de Ucrania ha sido anexionada por Polonia, que es un país que surge ahora, en el año 19, tras la Primera Guerra Mundial, después de los repartos que ha habido del país en el siglo XVIII. Y Besarabia es anexionada por Rumanía. En el resto, donde han triunfado los comunistas, se han formado 4 repúblicas socialistas independientes. La República Socialista Federativa Soviética Rusa, de la que ya hemos hablado, que es la más extensa, la República Socialista Soviética de Ucrania, la República Socialista Soviética de Bielorrusia y la República Socialista Soviética de Transcaucasia, que incluye Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y entonces la cuestión que se plantea es, ¿vamos a ir al socialismo de forma separada, cada una de estas repúblicas por su cuenta, o lo que conviene es llegar a algún tipo de acuerdo y de unión? Porque lo que se trata es de que los trabajadores de todo el país construyan el socialismo. Se inician negociaciones, no exentas de dificultades. Hay que recordar que en estas negociaciones hubo diferencias importantes entre Lenin y Stalin, y finalmente se llega a un acuerdo. Y el 30 de diciembre de 1922 se forma la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, integrada por esas 4 repúblicas que acabo de citar. Inmediatamente se forma una comisión para redactar la Constitución del nuevo país. En el mismo año 23 la Constitución está redactada, pero cuando ya es aprobada formalmente por el Congreso de los Soviets es a final de enero del 24, tras la muerte de Lenin. Según esta Constitución, ¿cómo queda organizado el país y cómo quedan organizados las 4 repúblicas federadas? El órgano supremo del poder es el Congreso de los Soviets. Ese Congreso elige un comité ejecutivo, compuesto por 2 cámaras, que son una el Soviet de la Unión y otra el Soviet de las Nacionalidades. El Soviet de la Unión está integrado por los representantes de las 4 repúblicas federadas, en razón de su población, aproximadamente unos 370 diputados. Y en el Soviet de las Nacionalidades están representadas las repúblicas federadas y todas las repúblicas autónomas, porque dentro de las repúblicas federadas había numerosos grupos poblacionales que se habían constituido en repúblicas autónomas. Eso era un poco, digamos, la constitución del poder. Esas 2 cámaras, el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades, elegía al gobierno de la nación, que se seguía denominando, como en sus orígenes, Consejo de Comisarios del Pueblo. Y como en todo Estado federal había determinados temas y competencias que eran exclusivas del poder central. Pongo un ejemplo. Guerra, asuntos exteriores, comercio exterior, eran competencias, para entendernos, una palabra que todos entendemos, del poder central. De tal manera que solamente había un comisario de la guerra de la Unión Soviética.
solamente había un comisario de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética y solo había un comisario de Asuntos de Comercio Exterior de la Unión Soviética. Temas y competencias que eran compartidos, tanto por el Poder Central como por las repúblicas federadas, que era el caso, por ejemplo, de trabajo y finanzas. De tal manera que había un comisario de finanzas de la Unión Soviética, pero existía también un comisariado de finanzas en cada una de las repúblicas federadas. Lo mismo ocurría con trabajo. Existía el comisario de trabajo de la Unión Soviética y el comisario de trabajo de Ucrania, Bielorrusia, Transcaucasia. Esa fue un poco la organización del poder. Había algunos temas que eran competencia exclusiva de las repúblicas federadas. Era el caso de educación y sanidad. Ahí esos eran temas que eran gestionados exclusivamente por las repúblicas federadas, aunque es verdad que el Poder Central, digamos, diseñaba unas directrices generales, ¿no? La Constitución reconocía el derecho a la separación. Si se daban determinadas circunstancias, estas repúblicas que ahora estaban federadas podían separarse libremente. Eso está recogido en la Constitución del 24. A partir del 24 y hasta el año 36 se crean nuevas repúblicas federadas. Es un proceso complejo, que yo resumo. Entonces, en Asia Central, pues se crean las repúblicas de Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán. Y en lo que había sido la República Transcaucásica, se crean 3 repúblicas: Georgia, Armenia y Azerbaiyán. De tal manera que de las 4 repúblicas fundacionales de la URSS, ahora tenemos 11 repúblicas. Claro, estos cambios jurídicos, sumado a los cambios económicos y sociales que lleva consigo la planificación económica a partir del 28, hace necesario un nuevo marco constitucional. El marco del 24, digamos. Entonces, durante el año 35, comienzan los trabajos para redactar una nueva constitución que finalmente se aprobada ya en noviembre del 36. ¿Y cómo queda organizado el poder en esta nueva constitución del año 36, que por cierto fue debatida por todo el pueblo soviético? Fue debatida por todos los trabajadores, los campesinos. De hecho, se enviaron a los órganos centrales del partido prácticamente 2 millones de enmiendas a la Constitución. Así que después algunas fueron adoptadas y otras no, pero quiero decir que hubo una discusión popular amplia. Bueno, pues el poder quedaba organizado de la siguiente forma. Cada 4 años, por sufragio universal, directo y secreto, se elegía el Soviet Supremo. El voto del Soviet Supremo estaba dividido en 2 cámaras, al igual que en el año 24. El Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades. En el Soviet de la Unión estaban los representantes del pueblo soviético, a razón de un diputado por cada 300.000 habitantes. Y en el Soviet de las Nacionalidades estaban representadas las repúblicas federadas, las repúblicas autónomas, las regiones autónomas y los distritos autónomos. Toda la población que tuviera unos rasgos peculiares tenía su representación en el Soviet de las Nacionalidades. Como ocurría en la Constitución del año 24, las repúblicas tenían derecho a separarse libremente. Incluso se permitía que las repúblicas tuvieran su representación en el exterior y sus propias formaciones militares. Y como ocurría en la Constitución del año 24, que son Estonia, Letonia y Lituania, que antes eran países independientes y se incorporan ahora a la Unión Soviética, y se crea la República Socialista Soviética de Moldavia. Antes anexionados por Rumanía, concretamente Besarabia y Bucovina. De tal manera que en el año 40 pues ya tenemos las 15 repúblicas federadas que formaron el país hasta su desintegración en 1991, salvo, claro está, el paréntesis de la estuvo ocupada por las tropas alemanas. Como tenemos otros 2 ponentes, yo no quiero extenderme más, pero sí querría terminar con unas reflexiones, que serían las siguientes.
La Unión Soviética demostró en la práctica que era capaz de solucionar el problema nacional. Y el problema que nosotros tenemos ahora y que no hemos solucionado todavía. ¿Sobre qué bases? Sobre la base del derecho a la autodeterminación, sobre la base del federalismo y sobre la base del socialismo. Eso permitió que pueblos muy distintos, muy diferentes, pudieran convivir juntos. No quiere decir que no hubiera problemas, que los había, nadie lo niega, pero aquello dejó de ser una cárcel de pueblos, como era en la Unión Socialista, y aquellas nacionalidades pudieron convivir juntos e iniciar un proyecto de futuro, que era el socialismo. Esa sería la primera reflexión. El gobierno bolchevique fue capaz de crear en poco tiempo un patriotismo soviético. Patriotismo soviético. Por encima de esas diferencias entre aquellas 100 nacionalidades, pues en muy poco tiempo el gobierno bolchevique fue capaz de que los ciudadanos del país se sintieran ciudadanos soviéticos, se identificaran con el nuevo orden político, económico, social y cultural de la Unión Soviética. Y esto no es una cosa que yo diga aquí me la invente, sino que tuvo una plasmación práctica, que fue la Gran Guerra Patriótica. Es decir, cuando los alemanes invadieron el país, por supuesto que hubo colaboracionismo, no lo negamos. En Ucrania, uno de los lugares en que más hubo. Pero por encima de ese colaboracionismo hubo un espíritu patriótico. Y los soldados del Ejército Rojo no luchaban por su república federal o por su república autónoma, sino por la Unión Soviética. Y eso fue un elemento fundamental en la victoria. Por supuesto, claro, las condiciones materiales, pero digamos, el patriotismo soviético jugó una baza fundamental. Y eso está ahí y es un hecho inequívoco. Y la tercera reflexión, y ya con esto sí que voy a terminar, es que una vez que la Unión Soviética se desintegró territorialmente en el año 91 y se pasó al capitalismo, pues volvieron a renacer las tensiones nacionalistas, incluso con conflictos armados. Lo que ocurre es que yo no voy a hablar de ese tema, porque ahí tenemos dos ponentes que lo van a hacer brillantemente. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por su atención. Bien. Gracias, Carlos. Para las personas que se han incorporado en este intervalo, que en este acto de la agrupación Negrín, aunque por la temática específica de este acto que hacemos muy gustosamente, estamos en la mesa y todos, y a muchas honras, somos comunistas, pero aquí en la sala, y no diré obviamente quién es quién, pero aquí en la sala y en la agrupación ateneísta de socios y socias estamos, como hemos dicho, comunistas, socialistas, marxistas, cristianos de base, militares antifranquistas, y todos, y es muy grato verles aquí a muchos de estos compañeros y compañeras en este acto específico. Otras veces hacemos, cuando nos es posible dentro de nuestros medios, actos más de formato Frente Popular. Y ahora precisamente voy a pasar la palabra, todos en la mesa somos también, como es normal, ateneístas de la agrupación, a nuestro compañero, Carlos también, por supuesto, profesor Hermida Revillas, a nuestro compañero Laureano Recio, activista también en sindicatos, y que además él ha estado, es buen conocedor, ha pasado largas temporadas en países de la ex Unión Soviética y del este de Europa, y por lo que hemos hablado, él también va a comentar, aparte de esa experiencia, la vinculación también con parte de lo actual en... Muchas gracias, Miguel, gracias por la invitación también y encantado en la sala hoy, ¿no? Muchas gracias. Pues casi que empezaría por el final, sin el problema.
Y también un poco lo que apuntaba el compañero. Es cierto que cuando desaparece la Unión Soviética, que también la propaganda, que por cierto, que tendrá la Unión Soviética cuando después de más de 30 años la propaganda anticomunista, antisoviética sigue todavía activa, ¿no? Más de... también da para pensar. Bueno, pues había gente que, por ejemplo, pues su padre era de una república soviética, su madre de otra república soviética, y esta persona se había criado en una tercera república soviética. Entonces, claro, ¿de qué país era? Pues de la Unión Soviética. Entonces, claro, pero tenían que elegir una nacionalidad y tener un pasaporte. Entonces yo me encontré el caso de la rusa, pero como tenía por parte de padre o madre, no recuerdo, vinculación con una república báltica, pues optó por esa república báltica porque así le permitía viajar. Es una cuestión más que nada pragmática, pero no quedaba claro. Entonces supuso mucho problema eso. Si alguien no lo ha visto, el Imperio Desvanecido, que por cierto se proyectó en el Cine Doré, en la Filmoteca Nacional, creo que fue el año 2011, ¿no? Que fue el año cultural dual España-Rusia. Ahora sería impensable, ¿no? Un evento como ese. Pero es que además vino, yo tuve la suerte de asistir como público a esa proyección. Digo suerte porque vino el director de la película, que en ese momento era, no sé si también lo sigue siendo ahora, el director de Mosfilm, los grandes estudios de cine, Karen Aksnayarov. Él vino a presentar la película, ¿no? Y un poco, bueno, es una película un tanto nostálgica, pero bueno, un poco se ve, ¿no? Ese cambio, ¿no? De la desaparición de la Unión Soviética. Pero bueno, volviendo un poco al principio, claro, como él decía, no es lo mismo la revolución que el Estado soviético, pero bueno, por si alguien no lo sabe, yo lo comento aquí, que en el año 1937, como homenaje a la revolución de octubre, y eso lo podéis encontrar en internet, luego si eso lo busco por aquí, lo proyectamos, que es una fotografía real, se la ha mostrado a alguna persona de Rusia porque le sorprende, en la Puerta de Alcalá, o sea, aquí cerca, en la Puerta de Alcalá, pues se puso en lo que son los arcos, ¿no? Bueno, los arcos, los huecos, se ubicaron paneles. En el centro estaba Stalin, ¿de acuerdo? Y donde está la leyenda del rey Carlos III, ahí estaba el escudo de la Unión Soviética. Eso lo podéis comprobar en internet. Es una fotografía en blanco y negro que es increíble, pero es real. Entonces, bueno, qué buen homenaje, ¿no? Se hizo en ese momento. Tampoco es de extrañar porque, claro, la gran mayoría de armamento, como saben, ¿no? Que llegaba a la España leal en la guerra del 36, procedía de la Unión Soviética por cuestiones sobre todo logísticas, porque de México vino lo que pudo mandar Lázaro Cárdenas, ese gran presidente de México, que estuvo aquí en el Parque Norte, lo que se llamaba. Y luego también Checoslovaquia vendió armamento, pero bueno, no era la misma capacidad que tenía la Unión Soviética. Y este armamento pues salía de la ciudad de Murmansk, que hoy en día es la ciudad más grande ubicada al norte, o sea, por encima del Círculo Polar Ártico. Y bueno, es una ciudad que tiene una ría con una corriente caliente, es un puerto que no se congela en invierno, y es un puerto muy interesante que los nazis intentaron tomar, no lo consiguieron, y bueno, allí también hay monumentos al respecto. Sí que me gustaría comentar también un poco el papel, ¿no? De la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Porque aunque voy a decir algunas obviedades que todo el mundo ya conoce, pero creo que conviene recordar, ¿no? Porque parece que hoy en día la propaganda occidental, por decir occidental, que eso no sé qué significa, pero bueno, lo dicen mucho, occidental, casi que hasta, en un caso, o te equiparan nazis con soviéticos, o te dicen que incluso los soviéticos fueron peor que los nazis. Y tú dices, hombre, equiparar al criminal con víctima, pues no sé, yo no lo veo. Pero bueno, luego está este mantra, ¿no? Que también habrán oído del pacto Molotov-Ribbentrop. Claro, lo sacáis de contexto, lo sacan de contexto, no se dice que eso fue para ganar tiempo, no se dice que
no se explica mucho lo que supuso. Se habla algo, pero no se dice la gran operación logística, ¿no?, de trasladar fábricas de armamento a los Urales, que eso fue una de las razones por las que la Unión Soviética venció en la Segunda Guerra Mundial. Pero tampoco se menciona o se separa de lo que fue en los acuerdos de Múnich un año antes. O sea, cuando apoyando Reino Unido, Francia y demás. Yo tuve la suerte también en un homenaje que se hizo aquí en Madrid a las brigadas internacionales de origen hispano, pero nació en Francia, y fueron brigadistas, y el hombre cuando lo fui a saludar hacía esa mención, ¿no?, al comité de no intervención, que fue todo pues una vergüenza. Y todo eso se utilizó. Él decía cómo lo evacuaron, porque fue herido, lo evacuaron de Valencia en barco, y salió un submarino nazi del cual se bajó un inspector británico del comité de no intervención. Bueno, en fin, pero que tampoco vamos a ahondar en eso porque vamos a hablar de la Unión Soviética. Otra cosa también que es muy conocido es que normalmente, porque en este caso nos hemos encontrado con que los perdedores han escrito la historia durante varias décadas. Me refiero a los nazis, evidentemente. Porque de esto, claro, de esto no nos suelen hablar en los medios de comunicación occidentales. Pero, bueno, ahí tenemos a militares nazis que una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial ocupan puestos muy importantes. No voy a nombrar a todos, que tampoco los recuerdo. Como Reinhard Gehlen, que es detenido, pero luego puesto en libertad por Estados Unidos y es puesto al frente de los servicios secretos de la República Federal Alemana, la Alemania capitalista occidental. También tenemos a Franz Halder, otro general nazi que participó en la elaboración de la Orden de los Comisarios y en el decreto Barbarroja. Ya saben que la Orden de los Comisarios era una inicio y después, entiendo, podían fusilar automáticamente a cualquier comisario político que se encontraran los nazis, ¿no?, por el camino, sin ningún tipo de respeto por ningún derecho de ningún tipo. Entonces Franz Halder, al término de la Segunda Guerra Mundial, también es, digamos, repuesto por Estados Unidos, colabora con ellos, bueno, hasta el punto que trabajó para la CIA. Entonces, pero él también se encarga de los archivos militares. Entonces él filtraba, controlaba lo que se publicaba. Y entonces él fue uno de los artífices de ese mito de que no, es que Hitler estaba loco. Él fue el que tuvo todas esas ideas. Nosotros, los militares, o cumplíamos órdenes o no éramos nazis, éramos militares. Claro, pues que este hombre estuvo implicado en esa orden de los comisarios, era nazi. Él, digamos lo que decía, fue artífice de esa historia, ¿no?, de ese mito, de cómo lo hemos visto durante esas décadas, ¿no? Pero bueno, en fin, el exterminio, bueno, es otro ejemplo que también quiero mencionar. Yo he tenido la oportunidad de visitar Auschwitz en polaco, y recuerdo que la guía del campo nos explicó, porque allí ahí se expone, no sé si se corta, no, hay una fotografía aérea expuesta en lo que es el museo, no sé, el memorial. Esta fotografía fue tomada en los años 40 por un avión británico. Entonces, vamos a ver, había informes por diferentes vías. La más, digamos, importante fue que 2 presos consiguieron escapar del campo de exterminio de Auschwitz. No el campo, el complejo, porque eran varios campos. El gobierno británico recibió información de lo que estaba ocurriendo en Auschwitz. ¿Qué fue lo que hizo? Envió y poco más. Alguien te dice, no, bueno, es que operativamente era complicado enviar comandos allí. Bueno, no voy a discutir eso, pero hombre, podrían haberlo denunciado públicamente, ¿no? ¿Lo hicieron? No. Claro, ¿cuándo se descubre básicamente lo que ocurre en Auschwitz? Cuando el Ejército Rojo libera el campo.
y la Unión Soviética denuncia lo que ha ocurrido. Entonces, claro, aquí es donde ya yo creo que, y es, bueno, sabemos un poco del tema de la Unión Soviética, pero es que está tan relacionado. Aquí vemos cómo quienes, digamos, los nazis fueron los que perpetraron el exterminio, no solo contra los judíos, porque también había un planteamiento de exterminar, sino toda parte de la población soviética, porque, ojo, la operación Barbarroja no supone una invasión por los recursos petrolíferos y demás de la Unión Soviética exclusivamente. Es diferente el planteamiento que se hace hacia la Unión Soviética por parte de los nazis frente a Francia y otros países. Eso creo que es evidente, aunque tampoco se hable mucho de ello. Conocemos los juicios de Nuremberg, pero también hubo juicios en Kharkov y hubo juicios en Minsk. Y en Minsk, eso está disponible en YouTube, se puede ver como un oficial de las SS, cuando le pregunta al presidente del tribunal, acaba reconociendo que había un plan de exterminio. Entonces, ya digo, esa imagen de que los soviéticos sean igual o peor que los nazis es completamente falsa, pero no porque no les guste la idea, sino porque no tiene ningún fundamento. Entonces, creo que es importante también tener siempre eso en cuenta. Como decía, hay muchos nazis que luego, militares y demás, que luego tuvieron altos cargos, como por ejemplo presidente del comité militar de la OTAN, o sea, gente que estuvo en la OTAN, generales nazis. Eso también conviene recordar. No quiero tampoco muy por fuera, pero la Red Gladio, que cometió atentados por Europa Occidental, tuvo también algún tipo de conexión en el atentado que se cometió aquí en Madrid, en la calle Atocha, en el despacho de abogados laboralistas. Había un italiano, porque saben que la Red Gladio estaba formada por excombatientes nazis y fascistas que actuaban a las órdenes de la OTAN. Eso también conviene recordarlo. Quiero dejar un poco aquí la Segunda Guerra Mundial aparte, no me quiero tampoco agarrar. Sí que me gustaría mencionar, aunque también para algunas personas sea polémico o no, que la propaganda también siempre nos hace creer, y mucha gente sí lo cree, gente que incluso se autodefine de izquierdas, incluso comunista, pues dicen que Stalin fue un genocida, que Stalin fue esto y fue lo otro. ¿Aportan pruebas de ello? Pero claro, ¿alguien nos explica que Churchill fue un genocida? Ya me dirán, pero ¿cómo puedes decir eso? Hombre, es que Churchill fue el artífice de la muerte de 2 millones de personas en Bengala, en India, por bombardeos con armas químicas en Irak en los años 20, etc. Entonces, claro, ¿quién fue genocida? Pues hombre, pues a lo mejor Churchill sí fue genocida, pero claro, nos lo presentan como un hombre campechano. Por eso decía que más de 30 años después la propaganda sigue funcionando, ¿no? En las películas que vemos hoy en día, pues la de Dunkerque, por ejemplo, de Christopher Nolan, que yo cuando la vi pensé que estaba hecha en los años 40, ¿no? Es una película de propaganda muy burda. En la película que han hecho sobre Churchill es que ya ni he querido verla, de verdad. Son películas recientes, que también de eso podríamos hablar, ¿no? De cómo la propaganda que desarrolló Estados Unidos con la CIA y otras agencias al término de la Segunda Guerra Mundial, esa propaganda como ha usado el cine en Hollywood durante décadas. Termino rápido, solo qué hacer porque hay muchos apuntes que podríamos mencionar de la Unión Soviética, ¿no? Pero al menos un par de detalles como es la educación. Igual que en España vimos que unos mataban maestros y otros habían creado escuelas, pues en la Unión Soviética nos encontramos con que hubo un esfuerzo enorme por, primero, alfabetizar y luego por promocionar la educación. Mientras que hoy en día, ya no solo en la época en la que estaba la Unión Soviética, sino hoy en día nos encontramos con países como Estados Unidos o Reino Unido, donde la universidad es un reducto, es una cosa para casi privilegiados, y no exagero porque en eso hay publicación de artículos donde se menciona que hay estudiantes chicas en Inglaterra que se prostituyen para poder pagar las tasas académicas.
Entonces hay una diferencia, ¿no?, de concepto entre lo que es el capitalismo y el comunismo, que también, por cierto, y eso quizá mejor luego para el debate, pero cuando se habla de fracaso de la Unión Soviética, siempre desde el lado occidental se atribuye a cuestiones estructurales. Y cuando hablamos de problemas del capitalismo, siempre hacen referencia a que son cuestiones coyunturales, cuando yo, en mi humilde opinión, creo que es el contrario, porque el socialismo, el comunismo no tiene un problema estructural, que a lo mejor es un problema de aplicación coyuntural y aparte de una serie de factores que hay externos e internos. En cambio, el capitalismo, sus crisis, sus problemas derivados de su propia dinámica, no son cuestiones coyunturales, son cuestiones estructurales de su propio fundamento. Pero como decía, tanto en educación el esfuerzo fue enorme, y también en cultura. A mí me pareció llamativo cuando estuve en Novosibirsk, que es la capital de Siberia, que la ópera, que es el edificio de la ópera más grande que hay en Rusia, está allí, se terminó de construir en el año 45. O sea, estaban en guerra y estaban construyendo, o terminando de construir un palacio de la ópera. Pues también te dice cuál es el objetivo de la cultura en ese país, ¿no? Y bueno, pues todavía hoy esas inercias, ¿no? Bueno, yo no he estado el año pasado, pues, pero hace los años en los que estuve allí, los precios para acceder a la ópera eran precios muy populares. Es la diferencia de concepto, ¿no? Ir a la ópera en Rusia no es algo elitista, es algo en la que te puedes encontrar gente de diferentes edades y con precios asequibles, mientras que aquí ir a la ópera pues está pensado para una élite y con precios prohibitivos. Eso es un poco lo que nos da a entender un poco esas diferencias de visión de un mundo occidental y lo que fue la Unión Soviética. Y bueno, pues aquí un poco termino mi exposición. Gracias. Se me olvidó comentar yo soy muy parco con las presentaciones, Laure es docente, es maestro también. Como he comentado, para los incorporados que nos han preguntado ¿por qué la agrupación Negrín hacéis un acto sobre la constitución de la Unión Soviética? Bueno, primero la agrupación Negrín hacemos actos no solo sobre el tema de la guerra, del Frente Popular, la República, eso es lo que más hacemos, también hacemos actos vinculados también incluso a cuestiones de actualidad y donde, como he dicho, es una agrupación donde estamos, seamos comunistas o socialistas, militares, cristianos, somos anticapitalistas decididamente y antifascistas. Hacemos también a veces algunos actos sobre la actualidad y donde entendemos que el fascismo está avanzando o que hay cuestiones y los valores republicanos, tal y como son su origen, la Revolución Francesa, Robespierre, porque el republicanismo es algo más amplio y más de izquierda de lo que a veces se quiere creer o ha sido deformado durante décadas, ¿no? Como he dicho, en este caso nos remitimos literalmente a las palabras del presidente Juan Negrín. Era socialista, no era comunista, es verdad que era socialista marxista, lo cual ya es también una impronta. Él dijo literalmente, como ya he dicho, pero lo repito para los recién incorporados, dijo: su nombre está en nuestros labios, la Unión Soviética. Los españoles amantes de una España progresiva, sean cuales sean nuestras ideas, no olvidaremos nunca los vínculos de amistad y gratitud que entre los dos países creó la guerra. No contamos los españoles entre nuestros defectos el ser almas mal nacidas. Desde luego nosotros creemos e intentamos que los presentes no, tampoco. Va a cerrar las intervenciones, por eso además, como he dicho, terminar formalmente el acto y luego una fase ya más informal de coloquio, debate, terminaremos el acto con una versión instrumental del himno de la Internacional. Que como he explicado también fue el himno oficial de la Unión Soviética entre el año 22 y el 44. Pondremos la versión instrumental, porque es el himno que nos une, socialistas, comunistas, antifascistas y anticapitalistas. Y va a cerrar entre las intervenciones formales nuestro compañero Pedro Sánchez Encinas, también docente, profesor, que ha sido profesor en países de la ex Unión Soviética.
Pedro, todo tuyo. Muchas gracias. ¿Se me oye bien lo primero? Perfecto. Me gustaría comenzar, antes de abordar el tema de la intervención, por decir que el hecho de trabajar en países del área de influencia postsoviética me ha dado la oportunidad y sobre todo la suerte de entender mejor cómo se articulan muchos de los conceptos que en muchos casos aquí damos por sentados en cuanto a nociones culturales, políticas, geográficas y por supuesto ideológicas. Y antes de comenzar me gustaría empezar por decir que no hacemos ningún favor a nuestra causa si actuamos como la reacción y simplemente nos dedicamos a repetir como un papagayo cosas que nos convienen ideológicamente y cosas que vienen a defender lo que coincide con nuestra ideología. No digo esto por nadie que haya intervenido, por supuesto, y por eso precisamente creo que un acto como este es tan necesario, porque podamos expresarnos y sobre todo indagar en el conocimiento, que es lo que permite engrandecer a nuestra causa y hacer que el día de mañana triunfe. Dicho esto, me gustaría abordar la problemática de los conflictos de índole nacional o nacionalista en el área de la Unión Soviética. Algo que sucede a menudo con este tipo de cuestiones es que la historiografía occidental las encauza de esta manera. La Unión Soviética hizo esto muy mal y debido a esto ahora existen problemas. Y podríamos poner multitud de ejemplos. El caso de la guerra de Ucrania, el caso de la guerra civil en Tayikistán, el caso de las invasiones de Dagestán, Chechenia, Transnistria, etcétera, etcétera. La historiografía occidental repite mantras basados en el supuesto trazo arbitrario de fronteras, el no respeto de los pueblos por parte de los líderes soviéticos. Esto es un absurdo. Y me gustaría plantear un ejemplo que ilustre lo que quiero decir a través de la labor soviética en la mediación, en la persuasión, para que todos los pueblos comprendan que los proletarios de todos los países deben unirse. Y precisamente he elegido como punta de lanza de mi explicación el conflicto del Alto Karabaj, Nagorno-Karabaj para los azeríes y Artsaj para los armenios. Cuando nos planteamos cómo interpreta la historiografía o los telediarios un conflicto de esta magnitud, que tiene carices étnicos, nacionales, religiosos innegables, resulta muy gracioso que cada 2 por 3, cuando sale algo en las noticias, los periodistas no saben ni situarlo en el mapa. Y esto es cierto, que he oído que lo sitúan en Asia Central, en la estepa, Oriente Próximo. No. Como ha comentado ya el camarada, se sitúa en la región de Transcaucasia, es decir, en el Cáucaso. Así que si ni siquiera sabemos localizarlo, pues difícilmente vamos a poder dar una visión realista de los hechos. Y lo cierto es que en cuanto a este conflicto concreto, la historiografía occidental, el periodismo hegemónico en Occidente, repite sin cesar que debido a esa falta de comprensión por parte de los soviéticos de las particularidades nacionales, ahora surgen estos problemas. Antes esto nunca pasó, es ahora cuando sucede. Esto es una falsedad. Y si nos fijamos en el ejemplo concreto de los pueblos azerí y armenio, declarar esto es una barbaridad en términos históricos, estratégicos, geográficos. Por comenzar, hay que tener en cuenta que la región del Cáucaso, que incluye a Georgia, Armenia y Azerbaiyán, ejercía de separación entre 2 grandes imperios, el Imperio Otomano y el Imperio Zarista. ¿Y qué supone esto? Que había choques constantes entre etnias y entre los estados apadrinados por uno y otro imperio. Azerbaiyán, apadrinado, por supuesto, por el Imperio Otomano, dados sus lazos religiosos, culturales, y Armenia apoyada por el Imperio Zarista, una vez más por sus conexiones tanto religiosas como de concepción del mundo. Estos procesos conflictivos, estas escaramuzas diplomáticas, conflictos armados,
no tienen su origen en el trazado de fronteras de la Unión Soviética, tienen su origen en todo esto, en el enfrentamiento constante de dos imperios en liza que trataban de extender su área de influencia y sobre todo en un sentido cultural, ideológico, étnico. No olvidemos, por si alguno no lo ha oído todavía, que cuando se producen enfrentamientos armados entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, se suelen concentrar en esa zona muy específica las limpiezas étnicas o incluso los genocidios. Basta con mencionar los distintos enfrentamientos a lo largo del siglo XIX entre turcos y armenios, contando con los azeríes en el lado turco, y por supuesto se acabó cristalizando todo esto en el genocidio de Armenia, perpetrado por Turquía entre 1915 y 1917, un genocidio que tenía como objetivo final la eliminación física de la población armenia. Y decimos que este conflicto surge a raíz de la Unión Soviética. Es que es un absurdo, vamos, inconcebible. Pues aquí, a esta zona tan caliente, donde todavía en 1917 se seguía cometiendo el genocidio contra los armenios, aquí es donde llega el Ejército Rojo en 1920. Y se encuentra una situación catastrófica entre dos pueblos, especialmente armenios y azeríes, enfrentados por intereses que no responden a las necesidades ni a las inquietudes del pueblo, sino precisamente a los intereses e inquietudes de autócratas, imperialistas, capitalistas, religiosos. ¿Y qué hace la Unión Soviética? Según la historiografía occidental, entró a sangre y fuego, montó ahí un pifostio y se acabó el problema. Esto es falso. Lo que hacen los comunistas, lo que hace el Ejército Rojo cuando llega a la zona de Transcaucasia, es, en primer lugar, consultar con los comunistas allí presentes cómo está la situación, cómo podemos tratar de abordarla. Y los comunistas, especialmente en el Cáucaso, así como en Asia Central, habían desarrollado una sensibilidad muy particular hacia los problemas de tipo interétnico, los conflictos nacionales y culturales. ¿Y cuál es la declaración después de una infinidad de reuniones sobre las regiones del Cáucaso, sobre Armenia, Azerbaiyán y Georgia? La conclusión a la que llegan los comunistas es que, precisamente, no se puede, a través de una imposición forzosa de un concepto político o ideológico, acabar con estos conflictos interétnicos. Al contrario, lo que acabará con los conflictos interétnicos es la mejora de las condiciones de vida de la población, es el respeto por la cultura de estos pueblos, es la promoción y el florecimiento de sus lenguas, es que estas repúblicas, en lo que comentaba el camarada Carlos Hermida, estas repúblicas en lo que puedan, en las competencias que tengan en el Soviet de las Naciones, organicen su Estado a su manera. Esta es la forma de acabar con los conflictos de carácter nacional o interétnico. No entrar a sangre y fuego, no recurrir a medidas de extorsión, sino la persuasión. Y esta persuasión equivale a que en 1922 se funda la República Socialista Soviética Federativa de Transcaucasia. ¿Y qué implica esto? Que estos tres pueblos, armenios, azeríes y georgianos, pasan a confluir en una misma República Socialista Soviética. ¿Con qué objetivo? Precisamente el de la comprensión, el de la negociación, el de ir acabando con el nacionalismo paulatinamente, el ir acabando con los conflictos interétnicos paulatinamente, en favor de la premisa de que los proletarios de todo el mundo deben unirse. Porque de lo contrario no serán lo suficientemente fuertes para responder a los retos que se les plantearán en el camino. Porque si no están unidos, no podrán superar las dificultades que les plantea la nueva situación. En lugar de dedicarse a matarse entre ellos por un pedazo de territorio, que colaboren entre ellos para construir el nuevo mundo. Todo esto, que parece casi caballeresco, no tiene nada de infantil, no tiene nada de naif. Al contrario,
se reveló como una política nacional, lingüística, cultural, extremadamente exitosa, no basándose en principios teóricos sin ningún apego al suelo, al contrario, llevando el marxismo al pueblo, uniéndolo con las masas. Así es como se construye la revolución, y así es como se construyó el fin de la ideología nacionalista, el soterramiento de la ideología nacionalista de armenios, azeríes y georgianos. Por supuesto que había agentes que se trataban aún de defenderla, como pueden ser los capitalistas, a quienes se les habían expropiado las tierras, los antiguos dirigentes del Estado zarista, por supuesto los popes y los imanes, pero es que una sociedad que dispone de educación, donde el nivel de vida y las condiciones materiales de existencia aumentan de una forma escandalosa, donde por fin pueden hablar su lengua sin represión, donde por fin se les concede la manera de organizar su educación, su sanidad, donde pueden gobernarse a su manera, ¿para qué necesita esa sociedad a popes, imanes y capitalistas? Han perdido su sentido, han muerto. No porque hayan muerto físicamente, sino porque dejan de tener razón de ser. Y precisamente cuando en el año 36, si no me equivoco, la República de Transcaucasia, integrada por armenios, azeríes y georgianos, reclama para sí mayor autonomía, puesto que azeríes, armenios y georgianos quieren organizarse de forma más autónoma en cuestiones de educación, sanidad. ¿Cuál es el problema? Ellos deciden, puesto que son dueños de su destino, son dueños de la sociedad que están construyendo. Así que se crean las repúblicas socialistas soviéticas federativas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y yendo a lo concreto del conflicto del Alto Karabaj. El Alto Karabaj es una región que se encuentra de jure dentro del territorio de Azerbaiyán, pero que cuenta con una población armenia importantísima. Además, es una zona que tiene una serie de características muy particulares para el ideario del surgimiento de la nación armenia. Esto era un conflicto desde tiempos inmemoriales, y cuando en el año 1936 se propone la formación territorial de estas nuevas repúblicas, claro, los comunistas tienen que abordar este debate. ¿Y cómo lo hacen? Imponiendo a los armenios que el Artsaj, que el Alto Karabaj tiene que encontrarse dentro de Azerbaiyán. No, a través de la negociación. Y si el Alto Karabaj integrará el territorio azerí, será a través del entendimiento, porque significará que los azeríes renunciarán a otro tipo de cuestiones. Tendrían que trasladar algunos medios de producción a Armenia. Tendrían que compensar, tendrían que compensar de alguna manera el hecho de que el Alto Karabaj haya pasado a territorio azerí. Y así sucedió. Por supuesto que había debates, por supuesto que había desavenencias, perdonadme, pero finalmente se llega a un entendimiento. Y este entendimiento no es ficticio, sino que precisamente, a través no de un tira y una afloja, sino de un estrechón de manos, sino de una forma de comprensión mutua, azeríes y armenios llegan a un acuerdo. ¿Y qué sucede finalmente? Puesto que ahora mismo la situación dista mucho de lo que sucedía en tiempos soviéticos. ¿Acaso los soviéticos son los responsables de que hayan surgido de nuevo las tensiones interétnicas y nacionalistas? Todo lo contrario. Este conflicto del Alto Karabaj permaneció enterrado durante casi 70 años. 70 años, no lo olvidemos. Precisamente, la deriva ideológica de la Unión Soviética, la llegada del revisionismo, el surgimiento de nuevo del imperialismo ruso, tiene una contestación en las distintas repúblicas, con un resurgimiento de los nacionalismos azeríes, armenios, georgianos, etcétera, etcétera. Y precisamente es cuando, a partir de la perestroika, los que se consideraban comunistas dentro del PQS, en Armenia, Azerbaiyán, comienzan a convertirse en reformistas.
y esos reformistas, a partir del año 91, se convierten en nacionalistas, patriotas, armenios y azeríes de toda la vida. Hay un ejemplo anecdótico que es muy interesante, que sucede con el expresidente de Azerbaiyán, Aliyev, el cual se convierte al Islam en 1991. Al preguntársele por qué hasta entonces no se había convertido al Islam, él responde que es que la URSS había reprimido su sentimiento religioso. Imagino que se reprimiría a sí mismo, porque él formó parte del KGB prácticamente desde que tenía 18 años. Esto acaba por llegar a una situación dramática en la actualidad, donde aquella premisa revolucionaria, marxista-leninista, acerca de que todas las naciones del mundo deben unirse para construir el nuevo mundo, acaba sustituido por el lema de Armenia de un pueblo, una cultura, una nación, y por prácticas, teorías, discursos y enfrentamientos abiertamente antiarmenios desde el lado azerí. Esto es gravísimo. Estamos hablando de que la sustitución del discurso internacionalista por el discurso nacionalista está dando lugar a auténticos monstruos. Los pueblos de Armenia y de Azerbaiyán lo están sufriendo en sus propias carnes. Esto no tiene nada que ver con el trazado de fronteras soviético. Esto tiene que ver con una interpretación perniciosa de los hechos. Cuando los conflictos dejan de existir durante prácticamente un siglo y de repente vuelven a la palestra, esto no es casual, y como somos comunistas, sabemos que los pequeños cambios que soterradamente van haciendo avanzar hacia un conflicto pueden parecer poco perceptibles, pero en realidad acaban llevando a la catástrofe, es decir, a la pérdida de ese internacionalismo y al refuerzo de la religión, del nacionalismo y del capitalismo. Esta es la situación que describe actualmente al Alto Karabaj. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Vamos a terminar el acto formalmente, luego habrá un coloquio. Laure lo está preparando precisamente con el himno de los trabajadores y las trabajadoras sin fronteras, que, como he dicho, durante muchos años fue el himno ¡Viva la República!